Capítulo 34. Tela se levantó de la fuente y se giró. Ni siquiera prestó atención a dónde estaba mientras se limpiaba los labios con las manos. La sangre seguía fluyendo por las comisuras de su boca, llevándola de vuelta cruelmente a la realidad de la situación y al juego en el que Dante y ella estaban en bandos diferentes. Puede que su madre ya no se mereciera que la salvaran, pero ella todavía lo necesitaba. Latido, nada, latido, nada, latido, nada. Era casi como si Jax estuviera observándola, esperando su único momento de felicidad para arrebatárselo. Entre sus latidos agonizantes, oyó los pasos de Dante, que se levantó de la fuente y la siguió hasta detenerse junto a su espalda. Tela, por favor no huyas de mí. Su voz era tan amable como la mano que colocó sobre la parte alta de su espalda desnuda. Su cuerpo se había quedado frío de repente, excepto en el punto donde su palma descansaba en contraste con las manos siempre frías y el corazón inmóvil de Jax. Y aún así, al final, sería Jax quien triunfara. Puede que ella fuera la única persona capaz de recuperar la baraja del porvenir de su madre de las cámaras de las estrellas y de ganar Caraval, pero Jax y los destinos a los que planeaba liberar serían los verdaderos ganadores. Cuando entregara a Legend, Tela ya no estaría maldita, pero sería una esclava de las estrellas por haber usado el anillo de su madre. La libertad, que tanto había luchado por conseguir, se desvanecería, y había una enorme posibilidad de que Legend y Caraval desaparecieran también. Todavía creería que entregar a Legend era el camino correcto, si pensara que merecía la pena salvar a su madre. Pero en aquel momento prefería la idea de mantenerla atrapada en una carta. Tela, por favor habla conmigo, insistió Dante. No voy a huir, pero necesito un momento. Sin dejar que el joven le viera la cara, Tela regresó a la fuente, tomó vino en el cuenco de sus manos y se enjuagó la sangre de la boca, con cuidado de no tragar nada. Cuando terminó, lo escupió en los arbustos y tomó su capa para limpiarse los labios antes de volver a ponérsela sobre los hombros. Estaba exagerando. Dante había visto llorar, la había visto sangrar, la había visto a punto de morir. Un poco de sangre en la boca no lo asustaría. Todavía no confías en mí, ¿verdad? Tela se giró por fin. La noche se había vuelto más oscura. Pudo ver la frente de Dante cubriéndose de arrugas y sus manos tensas en sus costados como si intentara no tocarla. No confío en mí misma, admitió. Dante se acercó lentamente. ¿Es porque ahora crees que no es un juego? ¿Qué importa lo que yo diga? ¿Tú me dirás la verdad si te preguntara si todo ha sido real? Si tienes que preguntármelo, supongo que no me creerías. Inténtalo, dijo Tela. Sí, Dante dio otro paso. A todo, incluso lo nuestro. Bajó la cabeza un poco. Después de lo que acaba de pasar, yo diría que es bastante obvio. Pero quizá quiera oírlo. Más importante, necesitaba oírlo. Tela creía que el juego era real. Quería creer que lo que estaba ocurriendo con Dante también lo era. Pero sabía que haber admitido por fin que quería más de él no significaba que él sintiera lo mismo. El juego quizá fuera verdad, pero eso no significaba que todo en su relación lo fuera. Dante, por favor, necesito saber si estás aquí por Legend o si esto es real. ¿Qué convierte algo en real, Tela? Le preguntó, enganchado el dedo en el cordón de su cintura. ¿Ver algo lo convierte en real? Tiró del cordón y la acercó hasta que lo único que pudo ver fue su cara. ¿Oír algo lo convierte en real? Su voz se volvió un poco ronca. ¿Y en sentir algo es suficiente para convertirlo en real? Su mano libre se deslizó bajo la capa de tela hasta descansar sobre su corazón. Si esto hubiera funcionado adecuadamente, habría saltado hasta su palma con intensidad de su voz, ronca y de sus ojos oscuros y profundos, mientras bajaba la cabeza hacia ella. Te prometo que nosotros, nunca hemos sido parte del plan de Legend. La primera vez que te besé, lo hice porque acababa de morir y volver a la vida. Pero no me sentía vivo. Necesitaba algo real. Pero esta noche te he besado porque te deseo. No he dejado de desearte desde la noche del baile predestinado, cuando estuviste dispuesta a arriesgar tu vida porque querías enfadarme. Después de eso, no pude mantenerme alejado. Su mano subió con lentitud desde su corazón a su cuello, y su nuca presionando su piel tierna mientras se acercaba todavía más. No dejo de buscarte, no porque Legend ni por el juego, sino porque eres real y estás viva, y eres valiente, atrevida y hermosa. Y si lo que hay entre nosotros no es real, entonces no sé qué lo es. Sus dedos se tensaron alrededor de su cuello,
y la besó de nuevo, como si fuera el único modo que conocía de terminar lo que estaba diciendo. No duró apenas nada, pero el beso la derrotó. La hizo preguntarse si las joyas guardadas en cajas anhelan a veces ser robadas por ladrones, porque ahora le está robando el corazón y quería que se llevara incluso más. Cuando el beso terminó, Dante rodeó con cuidado su cintura, en un suave contraste con el punzante tono de su voz. Ahora cuéntame, ¿por qué estaba sangrando? Tela inhaló temblorosa. Había llegado el momento de confesar la verdad. Ocurrió la noche del baile, cuando Jax me besó, dijo. Pretendía hacerlo, breve y sencillo, pero en cuanto abrió la boca todo comenzó a derramarse, tan rápido y desordenado como el agua al escapar de una jarra rota. La historia de su relación con Jax, porque había hecho el primer trato con él, como había fallado, que él le había entregado la carta en la que su madre estaba atrapada, y todo lo que amenazaba con hacer si volvía a incumplir su parte del trato. Dante, por su parte, permaneció inmóvil e inexpresivo mientras la estatua vertía su interminable chorro tras ellos, excepto cada vez que Tela decía el nombre de Jax, cuando apretaba los dientes. De lo contrario, permanecía exasperadamente tranquilo. Déjame ver si lo he entendido bien. Si no ganas Caraval y entregas a Legend, ¿morirás? Tela asintió. Dante apretó la mandíbula como si se preparara para otra ronda de maldiciones. ¿Te ha dicho Jax para qué quiere a Legend? Me dijo que quiere recuperar sus poderes, pero yo creo que hay algo más. Creo que Jax quiere obtener el poder de Legend para liberar al resto de los destinos de las cartas en las que están atrapados. Dante apretó las manos. Esto es culpa mía. Debí admitir que era un error que no estuvieras en la lista. Si no hubiera contado esa mentira sobre tu compromiso, probablemente lo hubiera besado de todos modos, terminó Tela. Ya no quería creer en el destino, pero aquella noche había parecido predestinada, incluso sin la mentira de Dante. Jax la habría encontrado en el baile, ella no habría tenido lo que quería y las cosas hubieran terminado igual. No es culpa tuya. Fue Jax quien me envenenó, lo hizo él. Lo mataría. Dante apartó las manos de Tela, mientras una astilla de luz de luna cruzaba su rostro dividiendo su expresión rota en dos mitades. Era el mismo aspecto que tenía en mitad de una pelea, cuando se está debatiendo entre lo que debe decir y lo que quiere decir. Entonces sus manos la rodearon una vez más, como si hubiera tomado una repentina decisión. ¿Confías en mí? Tela tomó aire entrecortadamente. Cuando Dante no estaba, lo quería con ella. Cuando estaba allí, lo quería más cerca. Le gustaba la sensación de sus manos y el sonido de su voz. Le gustaban las cosas que decía y quería creerlas. Quería confiar en él, pero no estaba segura de hacerlo. Sí, dijo esperando que decir las palabras se convirtiera en realidad. Confío en ti. Estupendo, contestó Dante con una sonrisa. Hay un modo de arreglar todo esto, pero necesito que confíes en mí. Legend es más poderoso durante Caraval, y su magia tiene el mismo origen que la de Jax. Si ganas el juego, Legend te sanará, no necesitas a Jax. Pero para ganar, tendré que entregarme las estrellas, y no sé si puedo hacer esto. No vas a hacerlo, le prometió Dante. Encontraré otro modo de entrar en las cámaras. ¿Cómo? Ya oíste a Cerón. Dijo que solo mi anillo puede abrir la cámara, pero estará bloqueado hasta que mi madre pague la deuda. Entonces encontraré otro modo de pagarla. No. La sonrisa de Dante se amplió. Si temes que planee entregarme las estrellas en tu lugar, no te preocupes. No soy tan altruista. Entonces, ¿qué vas a hacer? Todas las maldiciones tienen un modo de romperse, y algún resquicio. Si las estrellas no aceptan otro pago por deshacer la maldición de tu anillo, yo encontraré el resquicio. Tela nunca lo había oído así formulado, pero tenía sentido. Concordaba con lo que Jax había dicho, que solo había dos modos de liberar a alguien de una carta: romper la maldición o ocupar el lugar de esa persona. Lo segundo debía ser el resquicio, pero la idea le asustaba más que pensar en romper la maldición. No te preocupes. Dante presionó los labios contra su frente. Un beso caliente sobre su piel, susurró. Confía en mí, Tela. No voy a dejar que te ocurra nada. Pero de repente, era por él por quien estaba preocupada. No estaba acostumbrada a confiar en otros sus deseos, y menos aún su vida. Notaba que Dante también estaba experimentando un conflicto de emociones. Una nube cubrió la evanescente luna, dejando el rostro del joven oculto en las sombras. Tela seguía pensando que parecía estar batallando con algo. ¿Crees conseguirás volver al palacio sola? ¿Por qué? Le preguntó. ¿A dónde vas?
Todavía tengo trabajo que hacer esta noche, pero no te preocupes, me encontraré contigo en los peldaños del Templo de las Estrellas mañana por la noche, después de los fuegos artificiales. La siguiente era la última noche de Caraval. Los fuegos artificiales serían a medianoche, cuando marcarían el final de la víspera de Lantina y el inicio del día de Lantina. Terminarán cuando el juego finalizara al alba. Tela quería hablar de ello, pero Dante ya había comenzado a alejarse. Había llegado al final del jardín, y todavía estaba bastante cerca para llamarlo, pero en lugar de eso se descubrió siguiéndolo en silencio. Se dijo a sí misma que confiaba en él, solo estaba siguiéndolo porque le preocupaba lo que pudiera hacer para salvarla. Pero la verdad era que quería confiar en él más de lo que hacía en realidad. Una parte de ella todavía no había descartado la posibilidad de que fuera Legend, pero si fuera Legend y ella le importara, habría usado su sangre como antídoto para el veneno de Jax, en lugar de incitarla a ganar el juego y recuperar las cartas de su madre. O Dante se preocupaba de verdad por ella, o era el maestro de Caraval y no le importaba en absoluto. Puede que lo supiera si descubría a dónde iba siempre que desaparecía, pero era demasiado lenta, o quizá Dante sabía siguiéndolo. Cuando llegó al final del jardín, había desaparecido. Tel examinó las ruinas cercanas durante un rato. Incluso se atrevió a regresar al parque donde había robado la capa, pero no había ni rastro de él, y sus piernas empezaban a flaquear por el cansancio. Casi había amanecido cuando el carruaje aéreo de Tela se acercó al palacio. La constelación, con forma de corazón de Legend, había desaparecido. Las antorchas puntuaban el suelo con su luz, pero el aire todavía estaba frío después de una noche separado del sol. Tela quería cerrar los ojos y derrumbarse en su habitación de la torre, pero su carruaje se detuvo. El ocupante del carruaje que iba delante del suyo estaba tardando siglos en bajar. Abrió la ventana y sacó la cabeza como si mirar fijamente al vagón delantero pudiera apresurar el paso de sus ocupantes. Para su asombro, funcionó. La puerta del carruaje se abrió y apareció un destello de una tela cereza que ya conocía, aunque no podía estar segura, ya que aparte del vestido lo único que veía era una densa cortina de cabello oscuro. La joven se parecía mucho a Scarlett. Tela siguió mirando, pero su hermana no se giró. Se escabulló y salió de la cochera antes de que el carruaje reanudara el movimiento. Después, la puerta se abrió de nuevo. Ella solo le vio la espalda, pero de inmediato reconoció su garbo despreocupado, sus ropas arrugadas y su cabeza de cabello dorado. Jax. Capítulo 35. Tela deseaba que el sol saliera pronto, porque aquella extraña noche tenía que terminar. Si el mundo volvía a girar una vez más, se derrumbaría. ¿Qué había estado haciendo su hermana con Jax? Por supuesto, aún no estaba segura de que la joven que había salido del carruaje fuera Scarlett. No había llegado a verle la cara con claridad, pero conocía a su hermana y conocía a Jax, que era suficientemente mezquino para arrastrar a Scarlett a aquel caos. Tela salió de su carruaje en el momento justo en el que tocó el suelo, y estuvo a punto de doblarse el tobillo. Eso no evitó que saliera corriendo a la cochera, pero la retrasó lo suficiente para que perdiera de vista a su hermana. ¿Huyes de alguien o persigues a alguien? El príncipe de corazón apareció tras el seto del jardín de piedra, bloqueándole el camino mientras jugaba con una brillante manzana púrpura entre las puntas de sus dedos diestros. Una vez más, no llevaba chaqueta, y su camisa estaba a medio planchar como si se hubiera impacientado, y no hubiera dejado que la doncella terminara su trabajo. Llevaba los pantalones sin arrugas, pero cuando el sol naciente golpeó la mantecosa piel, Tela creyó ver en ella una mancha que parecía sangre. Inhaló despacio varias veces, intentando calmar su acelerado corazón. ¿Qué estabas haciendo con mi hermana? ¿Estás celosa? ¿Estás delirando? Seguro. Jack se adentró en el jardín de piedra, entre los criados congelados para siempre, obligándola a seguirla. Esta relación no es real, gruñó Tela, porque iba a ponerme a celosa, porque deseas que sea real. Te adulas demasiado, solo porque mi prometida no me adula lo suficiente. El tono de Jax era frívolo, y aún así no apartó los ojos de ella, mientras colocaba una bota contra la aterrada estatua de piedra que la chica tenía al lado. Entonces sacó una daga de su bota y comenzó a pelar la piel de su manzana, como si de repente hubiera perdido el interés en la conversación. Todavía no me has dicho qué estabas haciendo con mi hermana, le exigió Tela. Quiero que te mantengas alejado de ella. Jax dejó de mirar el cuchillo. Fue ella quien vino a buscarme. ¿Por qué iba a hacer eso? Te prometo que no lo sé. Tela resopló. No fingas que tienes conciencia.
Jax quitó el último trozo de piel de su manzana y le dio un gran bocado. Que mi código moral sea diferente del tuyo no significa que no tenga uno. Quizá deberías revaluarlo, replicó Tela. Según el criterio de la mayoría de la gente, matar es peor que fallar a la confianza de una persona. ¿He matado a alguien desde que me conoces? Jack se pasó la lengua sobre los afilados dientes blancos antes de hundirlos de nuevo en la manzana. Un jugo brillante tan rojo como la sangre cayó de la comisura de su boca. Se estaba burlando de ella mientras comía. Actuaba como si nada le importara, como si fuera perezoso, pero era el más calculador y seguro de sí mismo de todos. Probablemente la veía del mismo modo en el que veía a su manzana, como algo jugoso a lo que darle un bocado y después tirar. Otra gota roja cayó de sus labios, y Tela se abalanzó sobre él. Le tiró la manzana de las manos pálidas y se lanzó sobre su garganta. Jax le agarró la muñeca en un instante. Tú no puedes matarme, pero no puedo intentarlo. Le dio una patada. Él esquivó con facilidad. Solo conseguirás cansarte, le dijo con tranquilidad. Ya pareces agotada. Ahorra tus fuerzas para ganar el juego esta noche. Tela siguió dándole patadas. Jax la esquivó de nuevo sin esfuerzo. Su rostro cruel parecía aburrido, pero Tela habría jurado que sentía la sangre corriendo por sus venas, mientras le calentaba las manos que todavía le rodeaban las muñecas. Parecía indiferente, pero su corazón latía tan rápido como el suyo. Se detuvo a mitad de una patada. El corazón de Jax estaba latiendo. Retrocedió un paso y él la soltó. Tienes latido. No, mi corazón no ha latido en mucho tiempo. Eres tú la que delira ahora. Su voz sonó más fría, de lo que había oído nunca, y aún así el frío no borró el abrasador recuerdo de sus manos calientes, alrededor de sus muñecas. Puede que esté delirando, pero sé lo que he sentido, insistió. Solo una persona podría hacerlo latir de nuevo, su verdadero amor. Decían que sus besos eran letales para todos excepto para ella, su única debilidad. He hecho latir tu corazón, graznó. Era una locura, y era absurdo, una idea realmente demencial, pero sentía la verdad también en su corazón, cuyos latidos ya no eran lentos, sino rápidos. Latido, 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 latido. Nunca lo había sentido tan fuerte, tan libre. Yo soy tu verdadero amor. Tus besos no pueden matarme. Jax frunció más el ceño. No deberías creer todas las historias que oyes. ¿Te parece que estoy enamorado de ti? Siempre me has parecido un monstruo, pero eso no significa que la leyenda no sea cierta. Y suponía que no era necesario que ella lo amara para ser su verdadero amor. Como era un destino y pura maldad, también suponía que el amor no era para él, lo mismo que para un humano. Pero eso no importaba. Lo que importaba era que ser su verdadero amor implicaba que era inmune a sus besos. Ya no necesitaba ganar Caraval para sobrevivir. Esto no cambia nada. La expresión de Jack se volvió tan afilada que un puñado de cuchillos habrían resultado suaves en comparación. Pero Tela estaba acostumbrada a sus miradas temperamentales. No podían hacerle daño, y tampoco sus labios ponzoñosos. No, replicó. Esto lo cambia todo. No para tu madre. Jack se aplastó la manzana que Tela había tirado al suelo con el talón de su bota, hasta que la fruta no fue más que carne sangrante y zumo. Todavía me necesitas si quieres liberarla. Puede que ya no esté interesada en salvarla. Lo dijo como si fuera en serio, pero las palabras le supieron agrias. No era totalmente mentira, pero tampoco verdad. Jax pareció sentir su falta de convicción. Le mostró un hoyuelo mientras se acercaba. Has dicho que soy un monstruo, incluso yo pienso que eso es descarado, Donatella. Su hoyuelo desapareció y por un momento vio su rostro horrorizado, como la primera vez que le habló de estar atrapado en el interior de una carta. Si una parte de ti quiere volver a ver a tu madre con vida, repensarás el hecho de ayudarme. Legend teme que los destinos escapen y le roben su poder, y desea nuestro poder más que nada. Si alguna vez pone las manos en la baraja del porvenir de los destinos, nos destruirá a todos, y también a tu madre. El único modo de salvarla es ganar el juego y ayudarme a liberarlos, a menos que seas tan tonta como para ocupar su lugar. Y teniendo en cuenta lo que acabas de decir, dudo que estés dispuesta a hacerlo. Jax le acarició la barbilla, con un dedo delgado, antes de salir del jardín, como si su conversación no hubiera cambiado nada en absoluto. Cuando Tela regresó al palacio, justo antes del alba, la torre dorada se había transformado para la víspera de la antina. Las barandillas estaban cubiertas de tira de tela brillante, una resimencia del velo de lágrimas de la novia abandonada, y para su incomodidad,
Todas las criadas con las que se cruzaba se había pintado costuras rojas en los labios, transformándose en las fámulas. El ala zafiro donde se alojaba Scarlett seguía igual. Tela se había detenido allí primero para descubrir qué hacía su hermana con Jax. Por supuesto, Scarlett no le habría abierto la puerta. Podía haber llamado a su puerta un poco más fuerte, o esperado un poco más, pero su cuerpo le suplicaba dormir, y quizá Jax le había dicho la verdad. Puede que Scarlett hubiera ido a buscarlo, para advertirle que no le hiciera daño. Aquello parecía algo que su hermana podía hacer. Tela pasó junto a más criadas con los labios cosidos de camino a su dormitorio en la torre. Debían estar trabajando desde antes del amanecer. Cuando se marchó, la noche anterior, ninguna puerta estaba adornada, pero ahora había más caras diferentes colgando de cada arco y cada entrada, una antigua tradición para honrar a los destinos con la esperanza de que les proporcionaran bendiciones en lugar de maldiciones. La jaula de perlas de la doncella de la muerte colgaba sobre la puerta de su dormitorio. Sabía que solo era una tradición de la víspera de Lantina, pero aún así le pareció una advertencia, un recordatorio más de lo que perdería si decidía abandonar el juego. Ya no necesitaba ganar Caraval para vivir, pero ¿podría dejar a su madre atrapada en una carta? Tela quería odiarla. Cuando gritó al cielo que su madre podía pudrirse en su cárcel de papel, lo había dicho en serio, y aún así, parte de ella deseaba liberarla incluso más que antes. Quería demostrarle que no era solo un adorno inútil que puede regalarse, que era intrépida, lista, valiente y merecedora de amor. El anillo mágico de su madre le pesaba en el dedo. Puede que Dante encontrara el resquicio que había mencionado para eludir el bloqueo, pero si no lo hacía, Tela no sabía que no convertiría en una esclava de las estrellas para rescatar a una mujer que quizá nunca la querría. Pero, ¿y si Dante conseguía encontrar un modo de entrar a las cámaras de la estrella sin tener que entregarse a ellas? Si realmente era Legend, ¿podría traicionarlo y entregárselo a Jax, sabiendo lo que éste planeaba hacer con él? Todo era muy complicado. Tela se dijo a sí misma que si Dante era Legend, eso significaba que no se preocupaba por ella, pero quizá no se había ofrecido a sanarla aquella noche, porque creía que ya no estaba envenenada. Puede que pensara que, al darle su sangre la noche anterior, la había salvado. Por si eso era cierto, porque había sangrado de nuevo. Quería pensar lo mejor de Dante, pero que se preocupara por ella era lo de menos. Si Dante era Legend, no dudaría en destruir a los destinos. Normalmente no solía tomar decisiones conservadoras. En su experiencia, la opinión más prudente a menudo no era ninguna opción, sino dar un adecuado paso atrás y permitir que otros con más poder hicieran lo que consideraran adecuado. Legend y Jax tenían ambos más poder que ella, pero los dos la necesitaban para conseguir lo único que querían, la baraja del porvenir de su madre. Sin Tela, ninguno de ellos tocaría esa baraja maldita. Sin Tela, Legend no podría destruir a los destinos y a su madre, y Jax no podría liberar a los destinos ni robar la magia de Legend. Para recuperar de nuevo todo su poder y tener la capacidad de controlar los corazones, los sentimientos y las emociones. Parecía que ambos esperaban que ganara el juego por ellos, pero quizás el único modo en el que podía salir realmente victoriosa era si elegía dejar de jugar con ellos, si dejaba a su madre donde estaba y mantenía sus cartas malditas a salvo en la Cámara de las Estrellas, donde ni Jax ni Legend podrían tocarlas. Sintió una punzada de algo similar a la culpa ante la idea de dejar que su madre siguiera atrapada en una carta. Pero Paloma había tratado la vida de Tela como si fuera un aval. Su madre no era mejor que Jax o que Legend, y no permitiría que ninguno de ellos volviera a usarla como un peón en un tablero de juego. Capítulo 36. Se levantó de la cama sobresaltada, con el corazón latiendo como loco, y el pulso desbocado. Dos confirmaciones más de que ya no estaba envenenada. Eso debería haberla hecho sentirse lista para conquistar el mundo, pero en lugar de ello no conseguía despojarse de la gravosa sensación de que el mundo se estaba preparando para conquistarla a ella. Su primer instinto fue comprobar el oráculo, para ver si su futuro había cambiado, pero ya no podía confiar en la carta, que estaba harta de dejar que los destinos dictaran sus decisiones. Las sombras habían reptado sobre el suelo, y las arrugas del suelo marcadas en sus brazos dejaban claro que había dormido durante horas. Aunque ya no planeaba terminar la partida, no había querido dormir tanto. Casi había caído el crepúsculo. La luz que se vertía por su ventana teñía en el interior de su dormitorio de un rojo espectral, excepto la nacarada carta blanca que había en el borde de su cama, como si hubiera estado esperándola.
La abrió con los ojos y un poco borrosos mientras comenzaba a leer, pero después de las 2 primeras líneas, su visión se agudizó y su mente terminó de despertar. Mi querida Donatella, gracias por el regalo de tu compañía la otra noche en mi pequeña cena. Conocerte fue un placer inesperado. No me di cuenta hasta que te marchaste de lo mucho que me recuerdas a alguien especial a quien conocí en el pasado. No te pareces especialmente a ella, pero tienes el mismo espíritu indomable y la vitalidad de Paradise la perdida. Eso me hizo preguntarme si sería ella tu madre desaparecida. Probablemente no debería decir esto teniendo en cuenta quién fue, pero Valenda se desdibujó el día en el que Paradise desapareció. Era un tesoro. Si ella era tu madre y puedo hacer algo para ayudarte a encontrarla, házmelo saber. Hasta que nos encontremos de nuevo, Elantina. Cuando terminó de leer, Tela se sentía totalmente despierta. La leyó una vez más. Cuando levantó la mirada y miró de nuevo la ventana, el sol casi se había puesto. Legend formaría una nueva constelación en el cielo en cualquier momento, con la que mostraría a la ciudad que Caraval estaba comenzando de nuevo. Antes de leer la carta de Lantina, había decidido abandonar el juego y dejar su traicionera madre y su maldita baraja de cartas exactamente donde estaban. Si no llegaba a abrir la cámara, los destinos no escaparían, y Legend no podría destruir a su madre. Parecía un compromiso razonable. Pero ahora, después del mensaje de Lantina, aquella opción le parecía rendirse. Le parecía conformarse con el casi final de que Armando le había hablado. Sabía que era absurdo esperar una versión mejor de su madre, que la que había visto en el interior del Templo de las Estrellas. Y aún así, la carta de Lantina le hizo albergar la esperanza de que hubiera algo más en aquella historia, justo como Dante había sugerido. Una entrega, dijo en voz débil desde el otro lado de su puerta. Tela escondió la nota de Lantina en su cama mientras una criada demasiado entusiasta aparecía en la habitación. La intrusa llevaba una enorme caja ciruela con un lazo púrpura del tamaño de un melón. Debía ser un disfraz para la víspera de Lantina, diseñado por Minerva. Supongo que necesitarás ayuda para vestirte. La doncella levantó la tapa de la caja. Oh, este es el más bonito que he visto. Sin duda atraerás todas las miradas. Una película de destellos plateados se elevó en la habitación cuando la doncella sacó el vestido de la caja, de un ahumado azul plata. La modista había discutido su decisión de ir como el heredero perdido, pero había hecho un trabajo sublime con el vestido, aunque este le recordaba demasiado a los ojos de Jax. Tenía la espalda abierta, cubierta solo por una capa de gasa de color de la plata fundida. Después de ayudarla a ponerse el vestido, la criada sujetó la fina capa de los delicados tirantes de perlas de sus hombros, que bajaban hasta un corpiño traslúcido azul, que habría sido indecente de no ser por las brillantes hojas de punta plateadas que se aferraban a su pecho y bajaban por su torso, como si el viento de una tormenta mágica lo hubiera arrastrado. Su falda amplia era una combinación de azul noche y metal líquido, y resplandecía en oleadas sobrenaturales cada vez que se movía, dando la impresión de que podía desaparecer con un giro rápido. Es espectacular, dijo la criada. ¿Estás lista para el...? Se detuvo en seco cuando sacó del fondo de la caja la corona de velas con su fúnebre velo negro. ¿Vas a ir del heredero perdido de Lantina? ¿Estás segura de que es buena idea? Estoy segura de que no es asunto tuyo. Tela le arrebató la corona. Solo intentaba ayudar, se disculpó la chica, con una reverencia rápida. Perdóname, pero he oído rumores sobre tu prometido, y después de lo que ha ocurrido pensé que lo correcto era advertirte. Tela intentó contenerse y no preguntar. La última vez que habló con una doncella insolente no terminó bien, pero aquella criada parecía verdaderamente nerviosa, y creía reconocer su voz de su primera noche en el palacio. Parecía la joven que le había recordado a un conejo la que se había apiadado de ella. ¿Qué ha ocurrido? Le preguntó. ¿De verdad no lo sabes? Se habla de ello por todo el palacio. Dicen que el verdadero heredero perdido, el hijo desaparecido de Lantina, ha regresado. Por supuesto, nadie lo ha confirmado. La doncella bajó la voz. La emperatriz se enfermó cuando comenzaron los rumores. ¿Qué le pasa? No estoy al tanto de este tipo de información, contestó la doncella, pero suena grave. Seguramente es todo parte de Caraval, dijo Tela. Si era cierto que el hijo de la emperatriz había desaparecido, parecía demasiada coincidencia que reapareciera justo durante Caraval. Pero, ¿y si la emperatriz estaba enferma de verdad? La idea hizo que Tela se sintiera más incómoda de lo que habría esperado. En su carta, Elantina hablaba de su madre como si lo hubiera conocido. Decía que era un tesoro. Tela quería saber por qué,
pero no lo descubriría si la emperatriz le ocurría algo. Gracias por tu ayuda, dijo la criada. Puedes marcharte. Ya estaba vestida. Lo único que tenía que hacer era coronarse. Por desgracia, la diadema de velas de la corona del heredero perdido era pesada y tosca, y no podía ver nada a través de su grueso vuelo. Antes de ponérsela en la cabeza, tiró de la tela del velo, pero el terco tejido no quería moverse. Tiró de nuevo. El velo se rasgó, pero también lo hizo el aro de velas negras. Cayeron en gruesas lágrimas de cera, desmigajándose hasta que lo único que quedó fueron 5 puntas afiladas como cuchillos coronadas por ópalos negros. Parecía una versión intacta de la corona rota, la misma que había visto cuando Armando le leyó el futuro. La corona rota predecía una decisión imposible entre dos caminos igualmente difíciles. Tela sabía que el círculo que tenía en las manos no era la misma corona. La corona rota estaba atrapada en un mazo de cartas, y la que tenía en las manos no estaba rota, pero no le gustaba que sus dedos se entumecieran al tocarla. Quería tirarla de nuevo a la caja. Le pareció una mala idea ponérsela, pero se negaba a tenerle miedo, a ella o a las ideas que llevaba a su mente. Tela se miró en el espejo, mientras se le ponía en la cabeza. La corona no era tan pesada como cuando las velas eran parte de ella, pero desde el momento en el que rozó sus rizos sintió una agitación, como si llevarla fuera el primer paso hacia una decisión imposible, que no estaba preparada para tomar. Intentó descartar la sensación. Que fuera a hablar con la emperatriz sobre su madre no significaba que estuviera dispuesta a sacrificarse a las estrellas para ganar el juego y salvar a Paloma. Y aún así, se descubrió metiéndose la moneda del infortunio de Jax en el bolsillo del disfraz, junto con el oráculo y la carta en la que su madre estaba aprisionada. La víspera de Lantina, la última noche de Caraval. Las estrellas eran espectacularmente feroces. Aquella noche iluminaba toda Valenda con su esplendor y su brillo. Legends le había dado forma de reloj de arena gigante. Destellaba el oro y en rojo los colores del desierto y las llamas goteaban estrella carmesí como granos de arena. Sin duda, era una cuenta atrás hasta el amanecer y el final de Caraval. El reloj de arena estaba suspendido sobre el palacio, donde la última noche del juego estaba teniendo lugar. Tela lo había visto al mirar por la ventana, el patio de cristal que ocupaba el espacio entre la torre dorada y el resto de las salas del complejo. Empezaba a llenarse de gente disfrazada de los destinos malditos. Afortunadamente, ninguno de los otros jugadores tenía permitido el paso al interior de la torre. La antigua estructura estaba casi inquietantemente silenciosa. Tela solo oía el tamborileo de sus pisadas sobre los desvancijados peldaños de madera, mientras subía y subía y subía. Durante la cena de la otra noche, el Antina había mencionado que vería los fuegos artificiales de la víspera de la Antina desde la última planta. Incluso le dijo a Jax que esperaba que Tela se uniera a ellos. No fue una invitación de verdad, pero Jax no había vuelto a mencionarlo. Pero esperaba que la emperatriz lo hubiera dicho en serio. Los guardias la detuvieron en la cima. Había una docena y sus armaduras resonaron con estrépito al bloquearle el paso. A Tela le ardían las piernas después de la subida, pero consiguió mantenerse erguida y hablar sin jadear. Soy la prometida del heredero, y su majestad me ha invitado para que vea con ella los fuegos artificiales de esta noche. Quitó la carta de Lantina, mostrando el sello real como si fuera una invitación. Pero no era necesario. Los guardias se apartaron para dejarla pasar como si hubieran estado esperándola. Se preguntó entonces si la invitación de la emperatriz para ver los fuegos artificiales había sido genuina o si la regente había sabido que su carta la traería hasta allí. Aunque ya no permitía que el destino o los destinos dictaran su futuro, había algo en aquella reunión con Elantina que parecía inevitable. La cumbre de la torre era mucho más estrecha que la base, solo una habitación que no era demasiado grande, y a la que aún así recordaría como si fuera infinita. Las paredes y el techo eran de cristal, sin marcos, un observatorio construido para admirar, soñar y anhelar. El reloj de arena de Legend estaba tan cerca que Tela habría jurado que podría oír las estrellas cayendo en su interior, chiseando y chispeando con una peligrosa canción mientras adentraba en la sala. La estancia era de una elegancia sencilla. Un árbol de un blanco ceniciento se elevaba en el centro, cargado de hojas plateadas que parecían a punto de caer. Rodeándolo hacia el círculo de mullidos sillones, todos mirando hacia el cristal vidrio plateados y blancos igual que el árbol. El único punto de color de la habitación era el ramo de rosas rojas que había en un jarrón junto a la antina.
La emperatriz estaba sentada tan cerca de las ventanas que casi tocaba el cristal. No parecía disfrazada, aunque había algo fantasmal en ella, y no era solo el vestido blanco que llevaba. 2 noches antes, cuando la conoció, la emperatriz Elantina había sido la definición de vitalidad, rebosante de sonrisas y abrazos. Pero quizás se había cansado demasiado. En aquel momento estaba derrumbada en su butaca, seria y enfermiza, exactamente como había dicho la entusiasta criada. Incluso su voz sonó febril cuando habló. Si has subido hasta aquí, querida, debes hacer la pregunta que te quema la lengua. ¿Qué te ha pasado? Le preguntó Tela. Elantina levantó la mirada. Sus ojos oscuros eran más grandes de lo que la joven recordaba, o quizás su rostro fuera más delgado. Elantina parecía haber envejecido 2 décadas en 2 días. Tela habría jurado que la mujer estaba envejeciendo ante sus ojos. Unas arrugas nuevas se formaron sobre sus mejillas pálidas mientras decía: Se llama morir, querida. ¿Por qué crees que quería una celebración tan magnífica para mi 75 cumpleaños? Pero la otra noche tenías muy buen aspecto, gracias a un tónico de Legend. Los ojos de Lantina se posaron en las rosas rojas que había sobre la mesa a su lado. Ha estado ayudándome a esconderle a Jax mi menguada salud. Entonces, ¿has conocido a Legend? Una sonrisa arrugada curvó la boca de la emperatriz. Después de todo lo que me ha ayudado, aunque supiera quién es, no revelaría su secreto, y no creo que haya subido hasta aquí para preguntarme por él. La mirada de Lantina se posó sobre la carta que Tela tenía en la mano. La joven todavía quería preguntarle algunas cosas sobre Legend, que parecía estar en todas partes y en ningún sitio a la vez. Pero aunque Lantina estaba muriéndose, su tono fue tan brusco como para suprimir cualquier objeción. Paradise, la perdida, es tu madre, ¿verdad? Yo la conocí como Paloma, le confesó Tela, aunque mi madre siempre se enfadaba cuando la llamaba así en lugar de madre. Elantina chasqueó la lengua. Paradise siempre ha tenido un gusto horrible para los hombres. Tela estaba de acuerdo, pero no le apetecía seguir hablando de su padre. ¿Cómo la conociste? Le preguntó Tela mientras tomaba asiento. Todavía no dominaba el protocolo correcto a seguir como una emperatriz, pero le parecía incómodo mirar desde arriba a la mujer que gobernaba el imperio meridional. Elantina tomó aliento y su cuerpo tembló más de lo que debería. La última vez que vi a Paradise me robó la baraja del porvenir que te mencioné la otra noche. Le advertí que esas cartas solo traerían problemas, pero debería haber elegido una palabra diferente, quizá desgracia o agonías. Paradise solo me dijo que le encantaban los problemas, pero creo que lo que en realidad le gustaba era la vida. El Antín miró por la ventana, a través de la cual las estrellas carmesíes de Legend seguían brillando. Paradise podría haber sido mucho más que una imagen en un cartel de Se Busca. Era inteligente y lista, de risa y afectos fáciles. No obstante, intentaba que la gente no supiera cuán profundo eran sus sentimientos. Los criminales no aman, me dijo una vez, pero creo que Paradise tenía el amor porque cuando amaba lo hacía con la misma ferocidad con la que lo vivía. Tela suponía que todo aquello debía hacerla sentir mejor, pero de algún modo le dolió saber que su madre podía amar tan intensamente y que, aún así, no le había importado su propia hija. Debería haberse marchado para dejar de torturarse, pero había algo casi íntimo en el conocimiento de la emperatriz. Las pocas palabras que había pronunciado le parecieron mucho más profundas que todo lo que Aiko le había contado. Tel había oído decir que Lantina había sido tremenda en su juventud, pero no había sido joven en el mismo momento que Paloma. ¿Cómo la conociste? Le preguntó. La emperatriz se giró lentamente para mirarla. Esa es una historia que tendrás que preguntarle a Paradise. No creo que vaya a ocurrir. Tela se levantó de su silla. Despacio, aquí es donde termina mi búsqueda. Es una lástima, dijo Lantina. No creí que fueras de la que se rinde con facilidad. Ella fue la primera en abandonarme. No estoy segura de poder creerlo. Elantina bajó la voz. Tela pensó que era por el cansancio, pero no había debilidad en ella. La perdida, a la que yo conocí, no creía en abandonar. Y si tú eres de verdad su hija, estoy segura de que no te habría abandonado. De hecho, supongo que si es tu madre, te quiso profundamente. Tela resofró. Fingiré que no he oído eso, dijo Elantina. Estoy segura de que hay una ley que dice que no puedes burlarte de la emperatriz en su propia cara. Pero supongo que lo que acabas de hacer tiene que ver más con tu madre que conmigo. Y tengo que admitir que por mí deben sentir lo mismo que tú sientes por tu madre. Yo también fui un fracaso como progenitora,
Cometí errores que provocaron que nos alejáramos, pero eso no significa que no hubiera amor. Muchas de las decisiones que tomé creyendo que eran mejor solo sirvieron para separarnos. Pero he oído que el heredero desaparecido ha regresado. Siempre olvido lo rápido que se extienden las noticias en este palacio. Elantina sonrió, pero de algún modo la expresión hizo que sus ojos parecieran tristes en lugar de alegres. Mientras curvaba sus labios arrugados, sus párpados cayeron. Aquella no era la expresión de una madre que acababa de reunirse con su hijo, pero la emperatriz no desmintió los rumores. Esto hizo que Tela se preguntara si la persona que había aparecido era realmente descendiente de Latina, o solo un modo de evitar que Jax ocupara el trono tras su muerte. Durante la mayor parte de mi vida, puse al Imperio Meridional por delante de todo lo demás, incluidas mis obligaciones como madre. Ahora me arrepiento de muchas de esas decisiones, pero es demasiado tarde para cambiar lo que hice. Supongo que esa es la razón por la que estuve pensando en ti esta mañana. La tristeza de sus ojos se intensificó. No sé lo que se le ocurrió a tu madre después de dejarte, pero espero que la encuentres, Donatella. No seas como yo, no te conformes con la comodidad de un casi final cuando puedes tener el verdadero final. No estoy segura de entender lo que significa eso, dijo Tela. No todo el mundo consigue un verdadero final. Hay dos tipos de finales porque la mayoría de la gente se rinde en la parte de la historia en la que las cosas van peor, cuando parece de no haber esperanza. Pero entonces, cuando está más necesaria, solo aquellos que perseveran pueden encontrar el verdadero final. Elantina sonrió más alegre que triste esta vez, mientras miraba la mano de Tela. Mira, creo que incluso el anillo de tu madre está de acuerdo contigo. El ópalo de su anillo vibró, y Tela retrocedió un paso sobresaltada. Los colores del interior se estaban moviendo. La línea dorada en el centro estalló como una llama en el interior de la piedra, devorando el violeta y el cereza de los bordes, hasta que toda la piedra brilló en un ámbar luminiscente. La torre se sacudió, lo que hizo temblar las piernas de Tela. Dudó apenas un instante, pero habría jurado que, en aquel momento, incluso las estrellas titilaron. El anillo siempre había sido bonito, pero ahora era sobrenatural y brillaba lo suficiente para iluminar toda su mano. ¿Qué ha hecho Dante? Un pánico incandescente le atravesó las venas. Debía haber encontrado el resquicio que aún anulaba la maldición que bloqueaba el anillo. ¿Porque había hecho eso por ella? Le había dicho que no se preocupara, que él no era tan altruista, pero tenía que haber pagado un precio muy alto para deshacer la maldición de la piedra. Tela se estremeció, y la corona que llevaba a la cabeza se tambaleó. Levantó la mano para recolocársela, pero estaba tan temblorosa como sus piernas. En lugar de enderezarla, la tiró. Cayó al suelo con un estrépito lírico. ¡Oh, Dios! Elantina se llevó una mano a la boca. Tela se tragó una maldición. 5 afilados trozos de obsidiana coronados por ópalos negros la miraban desde el suelo. Ahora era una copia exacta de la corona rota. Lo siento mucho, dijo con voz temblorosa. No lo sientas, niña. Alguien limpiará todo esto por mí. Tú no has hecho nada malo. Pero lo haría. Todavía temblando, miró la corona destrozada del suelo, mientras su decisión imposible quedaba clara. Dante había encontrado un modo de entrar en la cámara de su madre, pero no le exigiría ningún sacrificio. Por supuesto, ella no sabía si Dante lo había hecho para salvarla de las estrellas o para asegurarse de que iba a por las cartas. Ni siquiera estaba segura de qué opción quería que fuera la verdad. Si Dante había sacrificado algo para salvarla, ¿qué tipo de persona sería ella si después lo traicionaba entregándole a Jax? Pero eso era así asumiendo que Dante fuera Legend. Todavía no podía estar segura, y no lo sabría a menos que ganara Caraval, aunque quizá será mejor no ganarlo. Ganar el juego tendrá un precio del que más tarde te arrepentirás. Nigel había advertido de ello, pero aunque no hubiera hecho, ella ya sabía que habría pesares en su futuro. Si decidía traicionar a Legend para que Jax le arrebatara su poder, Jax liberaría los destinos, y casi seguramente destruiría a Legend en el proceso. Pero si no traicionaba a Legend, si le entregaba las cartas con los destinos, él las destruiría, y al hacerlo también destruiría a su madre, ya que todas las cartas pertenecían a la misma baraja. La mirada de Tela viajó hasta la ventana. Desde tan arriba, la gente era poco más que motas de color iluminadas por las ardientes estrellas y las brillantes lámparas y la febril excitación de la última noche de Caraval y la víspera de Lantina. En otra historia, Tela habría bajado y se habría unido a ellos. Habría bebido vino, espaciado, bailado con desconocidos, quizá incluso habría besado a alguien bajo las estrellas.
Eso debería haber sido lo que quería. Se dijo a sí misma que así era. Quería alejarse del juego, al que se había visto empujada, y de la mujer que la había alejado de ella. Quería dejar de fingir que su madre le importaba, pero las palabras de Lantina sobre los verdaderos finales y los casi finales seguían atormentándola. Quería darle la espalda a su madre, pero hacerlo sería más parecido a rendirse que a dejarlo pasar. Sería conformarse con menos cuando tenía la oportunidad de mucho más. No quería que su madre volviera a hacerle daño, pero si Lantina tenía razón y su madre la había querido de verdad, su madre había guardado las cartas en las cámaras de las estrellas para que nadie pudiera apoderarse de ellas. Puede que hubiera planeado no volver a tocarlas jamás. Y si había ofrecido a Tela a las estrellas para su intención nunca hubiera sido entregarla, quizá guardar las cartas en una cámara que solo podría abrirse con una llave bloqueada había sido su modo de mantenerlas a buen recaudo, pero después de algún modo ella misma había terminado atrapada en una carta. Tela no sabía cuándo había abandonado la torre, pero de repente estaba bajando las escaleras, corriendo hacia el patio donde Caraval estaba teniendo lugar, y pensando solo en su madre.